Griego clase 8. Estamos animados. Que este ánimo continúe firme porque hoy vamos a estar ministrando nuestra última clase. Es nuestra última clase, pero no termina por aquí porque cada clase tiene desafíos, preguntas y es a través de esos ejercicios que conseguimos resolver muchas cosas. La clase de hoy es una clase más práctica y demostrativa porque queremos mostrarte el valor que tiene el estudio del griego y principalmente su aplicación y su relación que tiene con otras disciplinas, porque no es solo estudiar el griego como herramienta y parar por ahí. El griego se interrelaciona con otras disciplinas. Por eso les voy a mostrar la importancia de la producción de sentido y significado. Vamos a hablar hoy sobre semántica. Semántica no es nada más que la producción de sentido y significado. Dentro de la gramática tenemos la morfología, la sintaxis y la semántica. Cuando hablamos de semántica, es aquí que vienen muchos más recursos, llegan muchos más recursos para entender por qué ese texto fue dicho de aquella forma. No se trata apenas de recursos lingüísticos como el estilo, la figura de lenguaje, la figura de pensamiento o una rima. Se trata también del texto en sí produciendo sentido y significado. Vamos a recordar que estamos hablando de texto bíblico. El texto bíblico ya tiene un prefundamento teológico, histórico, contextual, social y literario. Por eso no se puede aislar el texto de estos otros contextos porque entonces vamos a estar construyendo un pretexto. Bromeamos, pero esa es la verdad. Para quien le gusta trabajar con la palabra. Tenemos que perfeccionar los artificios de producción de sentido y significado de los textos bíblicos, o sea, ejercitar la semántica. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Lo necesitamos porque es aquí que nosotros comenzamos a ganar contenido, a construir contenido y versatilidad en la producción de sentido y significado de los textos bíblicos. Acostumbramos a decir que vamos a mejorar mucho nuestra consejería, nuestra clase en la iglesia, nuestra predicación, nuestra prédica y nuestro ministerio como un todo, porque toda producción de sentido y significado está dentro de su estudio, dentro de su ministerio. Vamos a ver entonces algunos materiales necesarios. Seleccioné aquí la clave lingüística que la mencioné en otros momentos de Freiberg. Tenemos un nuevo material que es la nueva clave lingüística del griego en el Nuevo Testamento de la editora Agnus. Tenemos tres Biblias aquí, la Biblia Almeida, revisada y actualizada, la Biblia del Peregrino que la tenemos en español, en original es en español, y la Biblia de Jerusalén. Estas son traducciones y versiones en portugués y en español. Hay dos procesos de traducción, la traducción por equivalencia dinámica y la traducción formal. En el caso del griego, vale para nosotros estudiantes de teología, estudiantes que hacemos exégesis, usar solamente Biblias que fueron traducidas formalmente. Por eso que no puedo coger la traducción de un texto bíblico y compararlo con la traducción de Dios habla hoy, porque estamos cometiendo un gran error semántico, porque las propuestas de traducción son diferentes. Una se fundamenta en el original, en la época, y hace un acompañamiento de la evolución de la gramática para dejar la palabra haciendo sentido. La otra para la otra vale lo que se dice hoy. Por eso que existe una nueva propuesta de versiones de Biblia, unas nuevas ediciones de Biblias, que no se preocupan con esa producción de sentido del pasado. Se vale lo que dice, vale lo que se dice hoy. Y no podemos hacer esa comparación, porque si la hacemos, cometemos un error semántico y los resultados son catastróficos. Valen las Biblias con traducción formal. Todas estas Biblias, incluyendo la Reina Valera, son Biblias de estudio. Cuando decimos Biblias de estudio, son Biblias que además de ser formales, traen comentarios.
traen algunas conclusiones y algunas orientaciones al respecto del propio texto bíblico, literario, morfológico, manuscrito, teología, etc. Por eso decimos que existen las Biblias de estudio y existen las Biblias de estudio con cuño exegético, con una profundización exegética. Por eso la seleccioné especialmente la Biblia del Peregrino. Vamos a ver aquí un ejemplo. Ve aquí, el texto bíblico. Marcos, Garno, Jotés, Epipotú, Pantas, Jomás, en Esfragnos, Cristo, Jesús. Y aquí está la traducción en 3 versiones. En la Almeida, pues mi testigo es Dios de cuanto los extraño en la tierna misericordia de Cristo Jesús. La Biblia de Jerusalén, le decimos BJ. Dios es mi testigo de que los amo a todos con la ternura de Cristo Jesús. Y la Biblia del Peregrino de Schockel, Dios me es testigo de cuánto los extraño con un afecto entrañable, con el afecto entrañable de Cristo Jesús. Yo dejé en destacado en rojo algunas palabras: saudade, tierna misericordia, ternura, saudade y afecto. Saudade es extrañar. Epipoto y espragnos. Lo que sucede es lo siguiente. Ya voy a polemizar un poco aquí. Que yo sepa, la palabra saudade solo existe en portugués y en español muy antiguo. ¿Cómo tradujeron saudade del griego? Ahí cuestiono, ¿por qué fue hecho eso? Y mire que son Biblias de cuño exegético, de cuño entregado a la búsqueda de la producción de sentido y significado. Aquí dice tierna misericordia. Aquí dice apenas ternura y aquí habla de afecto entrañable. Hay variaciones. Si yo digo misericordia y ternura, solo eso no es la misma cosa. Y afecto entrañable, más complicado aún. Al final, ¿cuál de estas 3 versiones se aproxima más del original? Es claro que cada uno tiene su preocupación, su objetivo, pero todo esto aquí es para mostrarles que existe un trabajo de producción de sentido y significado. Entonces vamos a ver cómo quedó. ¿Por qué tengo que ir a la clave lingüística? Voy a regresar un momento. Perciba que yo subrayé, destaqué estas 2 palabras. Primero a la última y después a la primera. ¿Por qué? Para explicarte cómo se da esa producción de sentido y significado. La clave lingüística dice que espragnois, que es la segunda palabra, se refiere a las partes internas, esto es al corazón, el pulmón, las vísceras, la bilis, el páncreas, todo lo que es interno, que eran vistos colectivamente como la sede de los sentimientos, y es la palabra griega más fuerte para el sentimiento de compasión. Spragnon es la palabra, y en el caso declinada, spragnois. ¿Qué es esta palabra? Muchas veces cuando recibimos una noticia drástica, la pérdida de alguien especialmente, es natural que nos encojamos. Existe un dolor interno. Cuando estamos en ese momento de aflicción, de una noticia triste o de una profunda angustia, producimos una hormona en la bilis que cae en la corriente sanguínea y que genera ese sentimiento, esa condición, esa asedia. Los griegos creían que los órganos internos eran responsables por todos nuestros sentimientos. Por eso muchas veces cuando traducimos la palabra corazón, es más que solamente pasión, amor. Tiene que ver con ternura, con vida, con ser motivado para generar la vida,
desafío, conquista y va así. ¿Cuál es el sentimiento que sintetiza eso? Aquí dice que la palabra spragnon, ella daba ese sentido de compasión. Vamos a recordar un texto bíblico aquí. Marcos 6, 30 al 44, que Jesús miró a las multitudes y se llenó de compasión, porque las vio como ovejas sin pastor. Ahí la palabra es la misma usada aquí, en este texto que ya vamos a descubrir. Creo que ustedes ya saben que es Filipenses. Al mirar, Él se compadece, Él siente ese dolor interno y transmite eso para la multitud. Entonces, las vísceras son las entrañas que ejemplifican el sentimiento. Algunos creen que compasión y misericordia definen ese término. Sin embargo, el sentimiento en la cultura griega era determinado por los órganos internos, y cuando alguien estaba depresivo, se creía que la bilis era el responsable por esto. Bilis da un sentido amargo a la carne. ¿Qué sucede? Que ellos creían que cuando alguien estaba amargado es porque la bilis estaba saturando su cuerpo, siendo derramada en el cuerpo. Y ahí comenzamos a asociar el sentimiento con la palabra. Y cuando decimos interno, estamos hablando de esa producción de sentimiento generado por aquello que es el sufrimiento, pero que es el sufrimiento hacia el amor. En este caso, para la vida, para otras personas. Entonces, ¿cómo vamos a tomar ese sentido y buscar un poco más? Walter Benjamin, un europeo de la primera generación de la escuela de Frankfurt, un filósofo, relacionó varias ciencias, se relacionó con varias ciencias, y lo que más relacionó con la filosofía fue la teología, y así este diálogo muy bien. Decía que la asedía de ese periodo nostálgico es formulado por la comprensión que la bilis producía en los griegos, por el sentimiento que ellos tenían. Aquí viene una pregunta: ¿cuál es la mejor traducción para definir los profundos sentimientos de Jesucristo? Sería misericordia. Si decimos que Jesús miró a las multitudes y tuvo compasión, entonces esta es la palabra que va a ejemplificar ese sentimiento. Y en el caso de Filipenses, Pablo dice que trae entrañables afectos de misericordia. Él habla de sus entrañas, él habla de esa compasión, de ese sentimiento. Entonces vamos a mirar y observar que spragnois, Cristo Jesús, es la tierna compasión, misericordia, en algunos casos sufrimiento, amor, va a depender del contexto. Y vamos así en adelante, particularmente, como en spragnos habla de vísceras, entrañas. Una traducción más próxima es esta, la de la Biblia del Peregrino, afecto entrañable, solo que dice que ese spragnos duele, pero es un dolor producido por el amor, prueba que realmente se está diciendo que esto es un proceso empático, se sufre junto con el otro, estar al lado del otro. En este caso, es afecto entrañable, pero en nuestra tradición la palabra misericordia quiere decir justamente eso. Usted siente el dolor que el otro siente. En el proceso de liderazgo pastoral del apóstol Pablo, tuvo contacto por los filipenses, escribe para ellos y les dice: sufro por ustedes, les amo, y por eso esa misericordia que está en mí. Resolviéndolo, todas las versiones son válidas, pero cuando hago esta búsqueda por causa de la palabra, yo gano sentido y significado. Y esta es la propuesta que nosotros te traemos. Para la segunda palabra, saudade, amo y saudade. Vamos a ver cómo queda epipoto. Observe el término destacado, epitoto. ¿Qué dice la llave lingüística? Presente indicativo activo, ansiar por, desear ardientemente. La preposición prefijada, jus,
significa dirección, pero siendo que la idea es extenderse en dirección al objeto, está implícita. La idea es ir en dirección con ardor, con fervor, con gran deseo. Esto es es colocado por un biblista llamado Lightfoot. Él va en la morfología, presente activo. Y al tomar esta preposición, él entiende mejor esta palabra y él dice, miren, Pablo dirigió todos sus sentimientos para ese grupo en Filipos, los cristianos de Filipos, y al hacer esto, está diciendo, lo que yo recuerdo de ustedes es con mucha ternura, es con recuerdos que demuestran ese amor. Cómo los autores quieren aproximar el sentimiento de Pablo, entonces usan la equivalencia cultural. En Grecia se hablaba de sentimientos viscerales y habla de esta dirección que tengo para con el objeto. El padre llega en casa y ve a su hijo y sale y abraza al hijo, en dirección a, porque el abrazo va a ser interpretado por esa ternura, por ese amor, por ese afecto. Solo que hace tiempo que no lo ve. Entonces él dice, me dirijo a ti, con brazos abiertos para abrazarte, porque él está distante, porque él no está presente. Entonces esa palabra justifica ese sentimiento. Estoy distante, pero es como si estuviera presente. En el griego no existe esto. Existe esta palabra solo que indica la dirección, habla de ardor y fervor. En portugués y en el español antiguo, además tenemos el sentimiento vivido, que es la saudade. ¿Qué es la saudade? Es el sentimiento que solo hay en portugués y en el español muy antiguo, el recuerdo, los momentos nostálgicos. También podría ser añoranza en español, un recuerdo con un poco más de pesar, con asedía. Externas esto frecuentemente, así como tienes en algunas lenguas también expresiones. Tenemos variaciones para expresar el sentido y el significado en la lengua. ¿Qué sucede? Las Biblias, Almeida revisada y la Reina Valera también, en el caso del español, la Biblia del Peregrino, son las que más se aproximan porque encuentran en la lengua portuguesa y también en el caso del español una palabra fuerte para expresar el sentimiento que une a los individuos. Puedo decir que Epipoto representa todo el contenido del amor del apóstol Pablo que él tenía por los filipenses y ahora él está moviéndose nuevamente en dirección a ellos. En la Biblia de Jerusalén dice amando, algo que es continuo, por, con el mismo sentimiento de Cristo. O sea, Pablo está teniendo añoranzas, saudades de los hermanos de Filipos. En verdad, tenemos aquí una producción de sentido y significado. Dejo esta obra aquí para decirles, para dejárselas como referencia, porque es común que los alumnos vengan y preguntan y abran un texto bíblico y dicen, ¿qué quiere decir este texto? Obviamente que y algunas veces ya leímos, hicimos un exégesis sobre ese texto, pero muchas veces no podemos decir con profundidad si no hacemos todo este trabajo de investigación, de producción de sentido y significado. No es hermenéutica, no es la homilética, es el análisis morfogramatical y después el análisis semántico. Y ahí vamos a conseguir dar mejores resultados. Esta obra está en portugués y buscaremos equivalentes en español. Antes eran 4 volúmenes. Están disponibles también en internet, en PDF. De Colin Brown, de Latar Conen. En español son 4 tomos. El Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento. Ellos toman los verbetes en griego en el Nuevo Testamento
traen las agrupaciones y hacen 3 tipos de comentarios. CL, que es el griego clásico, AT, que es la misma Biblia griega traducida del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento NT. En este sentido, usted percibirá que son varios comentarios de todos los textos bíblicos donde esa palabra se aparece y comentada desde del punto de vista semántico. Por esto que estas obras son una gran referencia para exégesis, hermenéutica y la producción de texto, y están en español. Con esto finalizamos nuestra última clase. Mi indicación de obras de referencia es para que produzcan sentido y significado desde los textos bíblicos, la semántica. No es difícil. Por ser profesor de Biblia, me gusta mucho, y es a partir de ese estudio que descubrimos otras vertientes del texto bíblico, principalmente en lo referente a la aplicación lectura para hoy. Me quedo por aquí, mi gratitud por estas clases que tuvimos juntos, por los ejercicios que están haciendo, por el aprendizaje, y siempre que tengan dudas, entren en el fórum y hasta la próxima, en otra disciplina o quién sabe en otro curso. Un abrazo.